Confirme, por favor, que en la pantalla se vea el resumen. Buenos días, profe. Sí se ve. Gracias. A ver, les explico. Nosotros en la clase anterior estuvimos viendo los intervalos de confianza para una muestra. Entonces vimos para la media, cuando la varianza se conoce y cuando se desconoce. Luego vimos la distribución de como es los intervalos de confianza para la varianza y intervalos de confianza para la proporción, ¿sí? Para una sola muestra. Luego de eso viene lo mismo, los intervalos para la media, la varianza y la proporción, pero de la diferencia de dos medias, ¿no? O la diferencia de dos proporciones o la relación de dos varianzas. Entonces, esos temas vamos a hacer de la siguiente manera. No los vamos a revisar ahorita porque necesitamos pasarnos a esta teoría de prueba de hipótesis, ¿sí? Entonces, vamos a hacer hoy día y con ustedes el siguiente lunes las pruebas de hipótesis y si logramos ver hasta donde necesitamos, entonces nos regresamos a los intervalos de confianza para dos muestras, ¿ya? Y ahí avanzamos hasta donde podamos. Pero es importante que este tema de prueba de hipótesis sea revisado primero, porque necesitan concluir su proyecto. Segundo, porque es muy importante este tema de prueba de hipótesis para procesos investigativos que ustedes puedan hacer, ya sea en su tesis, ¿no es cierto? O en algún trabajo que tengan de algún proyecto. Entonces, es muy importante considerar este tema. Entonces nos pasamos a esta sección 3.8, que son las pruebas de hipótesis. Ahora, recuerden, cuando decimos hipótesis, ¿qué entendemos? Andrea, ¿qué entiendes por hipótesis? ¿Qué puedes decir? Hipótesis en general. ¿No está Andrea Larrea? Andrea. Andrea. Sí, profe, buenos días. Perdón, no se me Buenos días. activaba el micrófono. Dime, por favor, ¿qué entiendes tú por hipótesis? Así en forma general, no específicamente hipótesis de estadística, ¿no? Ya, una hipótesis sería en este caso como como algo que se quiere probar. No, en forma general, no digo en este caso de hipótesis de estadística. En forma general, ¿qué entiendes tú por la palabra hipótesis? Que a base de unos datos se puede iniciar una investigación, se hace una suposición sobre una investigación. Puede por ahí está, pero no está muy concreto. Gracias. Vamos a ver otro. Elías Guayasamín, ¿qué entiendes tú por hipótesis? ¿Me escucha, profe? Sí se escucha. Dime. Ya, diría que es como un supuesto, o sea, se plantea como una suposición de un evento que pase o no. ¿Ya? Un supuesto. Está bien, un supuesto. Un supuesto, una afirmación. Sí. Por ejemplo, yo puedo decir hoy día va a llover. Ese es un supuesto mío. ¿Sí? Y claro, ahora ese supuesto puede ser verdadero o puede ser falso. Pero en principio, ese supuesto se asume que es verdadero hasta que sea demostrado lo contrario. ¿Sí? Ahora, para demostrar lo contrario hay dos alternativas. Una, que pase todo el día y se verifique si llovió o no. Entonces, tengo que esperar el tiempo, que transcurra el tiempo, para verificar si lo que yo supuse era verdadero o falso. Es un procedimiento. Pero ese procedimiento no es estadístico, ¿no? Entonces, la otra es que a partir de datos tomados de una muestra, ¿no es cierto? Yo pueda con esos datos demostrar que va a llover o no va a llover. Entonces, esa sería una prueba de hipótesis estadística, porque estoy fundamentándome en datos tomados a partir de una muestra, de acuerdo al fenómeno de estudio que yo esté considerando, ¿no?
¿sí? Por ejemplo, yo soy dueña de una empresa y digo, bueno, ¿se acuerdan el problema de la nicotina de la marca de cigarrillos? Yo puedo decir que mis cigarrillos tienen 6 miligramos de nicotina, ¿sí? Cada cigarrillo. Y que eso es lo que está permitido por la norma. Entonces yo afirmo, como dueño de la empresa, los cigarrillos de la marca X tienen en promedio 6 miligramos de nicotina y está dentro de la norma. Eso puedo yo afirmar. Esa es una hipótesis. Pero entonces dentro del campo desde el campo de vista de la estadística, ya tendríamos que decir, ya, está bien, eso es lo que dice el fabricante o lo que la etiqueta del cigarrillo dice. Ahora vamos a comprobar si eso es verdad o no. Entonces, ¿qué se hace? Se toman muestras, como decía ahí, ¿no? Se toman muestras de los cigarrillos, de esos cigarrillos que fueron tomados aleatoriamente de todo el conjunto de cigarrillos de esa marca. Se mide la cantidad de nicotina. Claro, habrá que haber alguna prueba, ¿no es cierto?, dentro del ámbito de la química que me permita ver cuál es el procedimiento para medir la cantidad de nicotina en los cigarrillos. Hago esa prueba y me dan los resultados. Me dice, bueno, los cigarrillos tienen en promedio tanto, se tomaron tantos cigarrillos, el promedio de esa muestra fue tanto, la desviación tanto. Y con esa información, entonces yo sigo unos ciertos pasos, un cierto procedimiento que va primero uno, luego otro, luego otro. Y una vez que concluyo todos esos pasos, entonces yo digo, acepto, o sea, rechazo la hipótesis que dice el fabricante o no la rechazo. ¿Sí? Eso es lo que puedo hacer estadísticamente hablando, en función de datos recopilados de muestras. ¿Sí? Ese es el procedimiento. Entonces, en forma general, hipótesis asume un supuesto o afirmación. En principio se considera verdadera hasta que no se compruebe lo contrario. Sí, es un supuesto. Ya, entonces, con ese contexto de lo que se entiende en forma general por hipótesis, nos vamos a lo que son las hipótesis estadísticas, que esto ya va un poco más allá, ¿no? Hipótesis estadísticas. Otra hipótesis podría ser que diga, por ejemplo, a ver, en las siguientes elecciones, ¿no es cierto?, para alcalde, supongo que el candidato de la izquierda democrática va a ganar. Es un supuesto, ¿sí? Entonces, una alternativa es que llegue la fecha de elección y que se espere a ver quién gana y ya. La otra es que yo haga un muestreo de todos los votantes de la ciudad de Quito, ¿no es cierto? Saco una muestra, les pregunto si realmente tienen, digamos, si es que son partidarios de la izquierda democrática y si estarían dispuestos a votar por un candidato de ese grupo para el nuevo alcalde, ¿ya? Y en función de esos resultados, yo hago ciertos cálculos, ciertos procedimientos y llego a demostrar estadísticamente que lo que yo supongo o lo que alguien supone que va a pasar, ¿no es cierto? Se acepta o se rechaza, ¿sí? Más que decir si es verdad o falso, sería si es que ese supuesto es aceptable o es rechazado. O sea, se acepta el supuesto o se rechaza el supuesto, que no es lo mismo que decir que sea verdadero o falso. Las pruebas de hipótesis en general lo que van a hacer es, en función de ciertos procedimientos que tienen un orden y una secuencia, llegar a una conclusión donde yo digo, acepto la hipótesis o rechazo la hipótesis. No, la hipótesis es verdadera o la hipótesis es falsa, ¿sí? Y con un cierto grado de significancia ahora, ¿ya? Entonces dice, en diferentes ámbitos se tienen conocidos o predeterminados ciertos parámetros y en ocasiones es necesario verificar, ¿no es cierto? El contenido de nicotina es 6 miligramos, eso dice. Entonces necesitamos verificar para ver si realmente ese fabricante o esa marca no va a causar más problemas de los que ya se sabe que causan los cigarrillos en la salud humana, ¿no? Entonces, se necesita verificar si esos parámetros se siguen manteniendo constantes o han variado por alguna circunstancia, ¿sí? A veces, como lo que se quiere es vender más, a veces se sale de la norma para que tenga, al tener más nicotina un cigarrillo, por ejemplo, la persona se hace adicta más rápidamente
y claro, necesita seguir comprando y comprando y más, ya no solo una cajetilla, sino 2, 3 y cada vez más. Entonces, como al fabricante lo que le interesa es vender, seguramente, no todos, ¿no? Pero algunos de ellos podrán pensar en que, ¿qué tal si le aumentamos un poco la cantidad de nicotina para que sigan necesitando comprar las personas que fuman, ¿no? O en cualquier otro ámbito, ¿no? Entonces, por eso es que dice, es necesario verificar si los parámetros se siguen manteniendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Porque podría ser que ahorita se cumplan, pero podría ser que después 2 o 3 años que la empresa está fabricando, resulte que ya se cambió. Se cambió esa cantidad de nicotina en los cigarrillos. Entonces, se tiene que ir verificando cada cierto tiempo si los parámetros están bajo control, bajo la norma. Caso contrario, estaríamos en problemas, ¿no es cierto? Y nosotros como empresarios, como dueños de la empresa. Y digamos, como los que compramos, si compráramos nosotros los cigarrillos, claro, tal vez no nos demos cuenta que estamos teniendo problemas de salud por razón de que esos cigarrillos están fuera de norma, ¿sí? Entonces dice, también si se desea probar si el trabajo de un investigador cumple con el propuesto. Por el mismo se realizan pruebas para verificar la hipótesis propuesta por el investigador. Entonces, el investigador dice, yo voy a hacer esta investigación y voy a suponer que pasa esto, ¿sí? Supongo, hago un supuesto y entonces las hipótesis estadísticas lo que van a hacer es verificar a través de un procedimiento si lo que el investigador supuso que era verdad. Entonces, o sea que eso es lo que pasa. Vamos a verificar si es que se puede aceptar esa hipótesis o se puede rechazar, ¿ya? Definición entonces de hipótesis estadística. Es una aseveración o conjetura. Aseveración es afirmación, ¿no? Algo que yo digo verbalmente o por escrito, ¿sí? O conjetura acerca de un parámetro, de una o varias poblaciones. Recuerden que dentro de los parámetros está la media, la varianza y la proporción de la población. Entonces yo puedo decir la media, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué podemos decir de un alimento? El alimento dice que las calorías son, qué sé yo, el contenido de calorías de un alimento, de esa porción de alimento es de 500 calorías. Entonces yo puedo decir que eso dice el fabricante. Yo puedo decir que no es 500, ¿sí? Que es más de 500, ¿sí? O que es menos de 500, puedo yo afirmar. Entonces, necesito comprobar si lo que se está diciendo por parte del fabricante es verdadero, o sea, es aceptable o rechazable, ¿sí? Entonces dice, por ejemplo, para los siguientes parámetros de la población, la media, la varianza, la proporción, que está aquí, y también dice diferencia de proporciones, ¿sí? Son digamos, los 4 más importantes, ¿sí? Las más importantes. Entonces dice, el contenido medio de café que una máquina que tiene un código, sirve en un vaso es igual a 200 centímetros cúbicos. Por ejemplo, esas máquinas que encontramos nosotros en algunos lugares, en los aeropuertos, en algunos hoteles, o podemos encontrar esas máquinas que automáticamente uno aplasta los botones, selecciona el café, el tipo de café que quiere, paga, ¿no es cierto? Pone las monedas, cancela el valor, espera un rato que la máquina prepare y enseguida le sale el vaso listo con el café que uno pidió, ¿sí? Entonces dice, el contenido medio de café de una de esas máquinas sirve un vaso igual, o sea, el contenido es igual a 200 centímetros cúbicos. Eso es lo que dice la hipótesis, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que ver, decimos, o sea, no sé, ahora parece que fuera menos porque ya varias veces compramos ese café y vemos que hoy día nos salió como más bajito la cantidad de lo que normalmente era. Entonces decimos, parecería que no es 200. Sí, entonces el, el dueño de la máquina dice que es 200. El consumidor, ¿no es cierto? Algún consumidor dice, no, parece que es menos. Entonces, ahí se genera la prueba de hipótesis para la media. Para la proporción, la intención de voto para el candidato A es menor o igual al 15%. Entonces, candidato de la izquierda democrática o de cualquier otro grupo, ¿no?
No vayan a pensar que soy yo fans de ese grupo político. Solo es el que se me viene más rápido a la mente. ¿Ya? Para el candidato A es menor o igual al 15%. Entonces, espera que eso es el supuesto que se tiene. Para la proporción de intención de voto. O sea, ¿cuántas personas van a votar en porcentaje? ¿Cuántas personas van a votar por el candidato A? Un 15%. Entonces, debo verificar si eso será verdadero, o sea, si será aceptable o no. Para eso hago una prueba, ¿sí? Y veo si es que esta afirmación es aceptada o rechazada. Si es que fuera aceptada, si soy el candidato A, tendré que tomar alguna medida porque con 15% de aceptación para voto, pues obviamente no voy a ganar, ¿no? Es un porcentaje muy bajo, ¿sí? ¿Qué pasa para la varianza? En un reestudio sobre un medicamento, se tiene que la varianza en el tiempo de recuperación es de 4 días, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo. Esto es lo que se dice, que la varianza en el tiempo de recuperación es de 4 días. Entonces, tengo que verificar si es así o no. Si son 4 días, son menos de 4 días, son más de 4 días. De acuerdo a eso, hago el proceso y veo si esto es aceptado o no. Diferencia de proporciones. Un investigador realiza, asevera debe ser. Aquí está mal realiza asevera. Asevera, o sea, o afirma, ¿no? O hace una conjetura. Conjetura es decir que algo sucede de alguna manera, ¿no? Asevera que el porcentaje de penetración de COVID en la provincia A es mayor o igual que en la provincia B. Entonces vamos a comparar, por ejemplo, Pichincha y Guayas, ¿sí? Parece que el investigador que está en ese proceso de estudiar este fenómeno del COVID dice, parece que en la provincia de Pichincha es mayor que en la provincia del Guayas, en un momento dado, ¿no? Esa es su afirmación, su aseveración o conjetura, ¿sí? Claro, él se va a basar en alguna cosa que vea, qué sé yo, número de contagiados, cantidad de camas que están disponibles en los hospitales de una provincia y de la otra, número de fallecidos de la una y la otra. En forma general se va a basar en eso, ¿no? Muy rápidamente. Y en función de eso, hace una afirmación. Entonces, se tiene que realizar varios pasos, hacer algunos cálculos a partir de muestras que se tomen de la población de estudio y entonces consideramos si es que al final de la prueba consideramos si aceptamos esta hipótesis o rechazamos la hipótesis, ¿ya? Es la idea general en este tipo de hipótesis estadísticas. Siempre que estamos hablando de hipótesis estadísticas, aparece lo que se conoce como la hipótesis nula, ¿sí? Esta hipótesis nula normalmente se la representa como H0 así, ¿sí? H sub 0, hipótesis nula, ¿ya? Es la hipótesis estadística a ser probada o de la cual se tiene evidencia de datos anteriores. Por ejemplo, el fabricante dice, en función de lo que nosotros ya estamos trabajando, qué sé yo, 10 años, 5 años, 20 años atrás, nosotros hemos hecho pruebas y sabemos que nuestros cigarrillos tienen contenido dentro de la norma y que esa norma dice que debe ser 6 miligramos. Entonces, en función de la normativa y de que así han trabajado años atrás, entonces afirma eso. Esa es la hipótesis nula. Y es la que queremos comprobar si será aceptada o rechazada. Esa es la que queremos comprobar. La hipótesis nula es una proposición acerca del parámetro de la población, más no de un estadístico de la muestra, ¿sí? Entonces, las hipótesis no hacen referencia a los estadísticos, hacen referencia a los parámetros. Entonces, la media de nicotina de los cigarrillos es 6 miligramos. Esa sería la hipótesis, es igual a 6 miligramos. Esa sería la hipótesis nula, ¿sí? En este ejemplo nos dice, ¿qué es aceptable? La hipótesis nula, 2 puntos. La media es igual a 30. No es posible o no debe hacerse que la hipótesis nula diga que o sea, esta es la media poblacional, ¿no? Que la media muestral es igual a 30. Esto no es válido. No vamos a decir los valores de los estadísticos, sino
vamos a probar los valores de los parámetros. ¿Sí? Entonces, esto no es válido. Las hipótesis van en función de los parámetros. La media es 30, la varianza es 10, la proporción es 0,2, si fueran defectuosos, ¿no? La proporción de defectuosos es igual al 20%, la proporción de defectuosos es igual al 5%. Eso es lo que se pretende probar, ¿sí? Entonces, es siempre en función de los parámetros de la población, no de los estadísticos, de las muestras. Siempre se asume que la hipótesis nula es verdadera. Siempre se asume hasta que a través de los procesos se llegue a aceptar o rechazar eso. Pero solo aceptar o rechazar. No vamos a verificar si es verdadero o falso. Entonces diríamos, si nos dijera, las hipótesis, en el proceso de prueba de hipótesis, lo que vamos a hacer es a demostrar si una hipótesis es verdadera o falsa. No. No vamos a hacer eso. No vamos a ver que si es verdadero o falsa. Al final del procedimiento lo que vamos a decir es aceptamos H0, o sea, la hipótesis nula, o rechazamos H0. Una de las dos alternativas. Mas no decimos que sea verdadera o que sea falsa, que es distinto. ¿Ya? Y siempre con un nivel de significancia. O sea, nunca va a ser algo que sea 100% verdad, si es que aceptamos, o 100% verdad, si es que no aceptamos. ¿Sí? Entonces, eso tiene que estar claro en eso. Los signos que generalmente se usan para esta proposición, o sea, la afirmación que voy a hacer en la hipótesis nula, son mayor o igual, menor o igual o igual. Entonces, aquí dice, la media de la población es igual a 30. Podría decir, la media es mayor o igual que 30, o podría decir, la media es menor o igual que 30. Tres opciones. Que sea igual a 30, que sea mayor que 30, o que sea menor que 30. Menor o igual. ¿Sí? Estas son las posibles hipótesis nulas para la media, en este caso, que se está ejemplificando aquí, ¿no? Normalmente, como conclusión de la prueba, se puede rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Esto es importante, miren. Rechazo la hipótesis nula o no rechazo. No digo la hipótesis nula es verdadera o la conclusión nunca va que la hipótesis nula es verdadera o es falsa. ¿Sí? Solo digo la hipótesis nula se rechaza o no se rechaza en la conclusión. ¿Sí? Ahora, como yo afirmo como fabricante de los cigarrillos, afirmo que la media de los cigarrillos es de 6 miligramos de nicotina, entonces va a haber alguien que diga, no, el consumidor, ¿no es cierto? O alguna organización que está en contra de fumar va a decir, no, me parece que estos cigarrillos tienen más cantidad de nicotina que 6 miligramos. Entonces, plantea la hipótesis alternativa. A esta hipótesis alternativa, en algunos libros le van a encontrar como H1, en otros casos como HA, de alternativa, ¿no? O si la otra es 0, entonces este es 1, ¿sí? Entonces le ponen como H sub A. Es opuesta a la hipótesis nula. Entonces, como dice que la media es igual a 30, la hipótesis alternativa que vamos a usar nosotros, H1 vamos a usar, mira. Entonces decía que la hipótesis nula decía que la media es 30. La alterna dice que es igual a 30. La alterna dice que no es igual. Si esta dijera que es mayor o igual que 30, la nula diría que es menor que 30. La alterna, perdón. Si la nula dijera que es menor o igual que 30, entonces la alterna diría que es mayor que 30. Lo contrario. ¿Sí? ¿Sí le ve? Igual, mayor igual, menor igual. La nula. Para la alterna, en cambio, tengo lo contrario. Si aquí decía igual, no es igual. Si aquí es mayor igual, es menor. Si es menor igual, aquí es mayor. Así dirían las mismas alternativas. Permítame un minutito, por favor.
Ya, gracias. ¿Sí? Esa es la idea. Conclusión de una prueba. Existen dos posibles conclusiones al realizar una prueba de hipótesis. ¿Cuál es la una? Rechazar H0. ¿Sí? No dice aceptar o no aceptar, sino rechazar y no rechazar. Dos posibles conclusiones. Cierto es que cuando digo rechazo H0, a la mente viene que si rechazo H0, estoy aceptando, implícitamente estoy aceptando la alterna, ¿sí? Al no rechazar H0, implícitamente estoy rechazando o no aceptando la nula, la alterna, ¿sí? ¿Sí? Si es así. Pero yo en las conclusiones solo debo decir rechazo H0 o no rechazo H0. Dos posibles conclusiones. Entonces dice, cuando rechazo H0, debido a que existe evidencia suficiente en función de los datos, ¿no? No es en lo que yo pienso, en lo que a mí me parece. No es mi criterio, el criterio personal mío o el criterio de varios de nosotros. No, es en función de lo que los datos me dicen. Realizando el proceso de prueba de hipótesis, llego yo a esta conclusión. Entonces, como rechazo H0, estoy a favor de H1. ¿Sí? En favor de H1. La otra conclusión, no rechazo H0, la hipótesis nula, debido a que no existe evidencia suficiente que me dan los datos para rechazar H0. Entonces, no rechazo. Me quedo con la H0 como que esa es la que va a regir. ¿Sí? Hasta ahí. Preguntas, por favor. ¿Está claro lo que es una hipótesis, hipótesis nula, hipótesis alternativa? Conclusión. Inge, disculpe, yo no entendí muy bien lo de la conclusión de una prueba. Esto de que se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula. No sé si le podría explicar otra vez. Claro, cuando nosotros hacemos el proceso de prueba de hipótesis al final, una vez que hacemos todos los pasos, tenemos que tomar una decisión. Rechazar la hipótesis nula o no rechazar. ¿Sí? Entonces, hay un procedimiento que dice, en este caso, rechace la hipótesis nula. Si es que se cumple una condición. Si esa condición no se cumple, entonces no rechace H0. Entonces, hay un procedimiento. Entonces, en función de ese procedimiento, al final yo digo, ya. Entonces, solo tengo dos posibilidades. Rechazar la hipótesis nula o no rechazar. No de aceptar, no se habla en ningún lado de aceptar, ni de no aceptar, sino solo rechazar o no rechazar. Si rechazo, estoy a favor de la alterna. Si no rechazo, estoy queriendo decir que me mantengo con lo que dice la hipótesis nula. No hay otra. No hay más alternativas. ¿Quedó mejor ahí o no? Sí, gracias, Inge. Ya. ¿Algo más? Inge, Dime. solo una pregunta. La hipótesis nula sería siempre la hipótesis inicial del estudio, ¿verdad? Como inicial. Por ejemplo, en el ejercicio de los cigarrillos, que los cigarrillos tienen un 5% de nicotina. Estábamos diciendo que la media, en promedio, los cigarrillos tienen 6 miligramos de cigarrillo. Esa sería la hipótesis nula. ¿Por qué es esa? Porque eso es lo que dice el fabricante. ¿Sí? El fabricante de la marca X. Eso dice. ¿En función de qué dice él? Seguramente hicieron pruebas, ¿no? Entre sus cigarrillos. Solo decimos seguramente porque no sabemos si así será. Seguramente hicieron pruebas, midieron la cantidad de nicotina que tenían los cigarrillos y en función de eso afirman que sus cigarrillos tienen 6 miligramos de nicotina en promedio, ¿ya? Pero también podría ser, eso pensando que el fabricante sea legal y que sea serio y comprometido con su trabajo. Pero también hay personas que pueden comenzar siendo todo normal, pero en un momento dicen, no, voy a aumentar esto para que se venda más, entonces no son serios, ¿no? Entonces afirman que tiene 6 miligramos cuando en realidad tiene más, ¿sí? O tiene menos, también puede pasar, ¿no? Entonces, la prueba de hipótesis sirve para ver si es que acepto eso que dice el fabricante o no lo acepto. O sea, rechazo lo que dice el fabricante o no rechazo lo que dice el fabricante.
Si es que rechazara, yo como organización que está en contra de fumar, podría demandar. Si es que no rechazo, ¿no es cierto? Si no rechazo la hipótesis nula, no puedo hacer nada. Estadísticamente hablando, no puedo denunciar. Porque si, o sea, de poder podría hacerlo, pero no voy a ganar. No voy a poder ganar, ¿sí? Si al hacer el proceso de prueba de hipótesis llego a la conclusión de rechazar H0, ahí sí, sé que puedo demandar y puedo ganar esa demanda. Puedo obtener algún beneficio, ¿sí? Económico generalmente, ¿sí? ¿Está mejor esa parte o no? Sí, Inge, gracias. ¿Algo más? Ya, entonces procedimiento para una prueba de hipótesis, ¿ya? Estadístico de prueba y valores críticos. Entonces, aquí dos cosas importantes. ¿Cuál es el estadístico de prueba? Recuerden, los estadísticos son de la muestra, ¿sí? Estadísticos son de la muestra. Con eso se calcula el estadístico. Y los valores críticos, perdón, los valores críticos son los valores de tabla. Entonces, si el estadístico, hasta aquí hemos visto, el estadístico Z, el estadístico T de student, el estadístico G cuadrado, y ustedes también revisaron algo sobre el estadístico de Fisher, ¿no? Fisher. ¿Sí? Entonces, si es que el estadístico es Z, calculo el estadístico en función del caso que sea, ¿no? Con los datos que poseo de la muestra. Luego, para sacar los valores críticos, me voy a la tabla de la distribución normal estándar. Si el estadístico de prueba tomado de la muestra, calculado con los datos de la muestra, es un T de student, obviamente los valores críticos tienen que ser sacados de la tabla T de student. Igual para el G cuadrado, igual para Fisher, ¿sí? Entonces, los estadísticos son calculados de la muestra y los valores críticos son tomados de la tabla, ¿sí? Entonces dice, el estadístico de prueba es un valor que se determina a partir de los datos obtenidos con la muestra, ¿no? En una muestra de la población en análisis. Una vez determinado el estadístico, se verifica si éste se encuentra en la zona de rechazo o no rechazo. El estadístico de prueba, ¿no? Los límites de estas zonas se determinan a través de la significancia de la prueba. Entonces recordarán, nosotros dijimos que 1 menos alfa era el nivel de confianza para los intervalos, ¿no? Nivel de confianza. Y que este nivel de confianza tenía que ser alto. 90, 95 o 99. Alfa, en cambio, es el nivel de significancia. Nivel de significancia. Y tiene que ser, si el nivel de confianza es alto, el alfa es pequeño, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces dice, el estadístico de prueba es un valor que se determina a partir de los datos obtenidos en una muestra de la población en análisis. Una vez determinado el estadístico, se verifica si éste se encuentra en la zona de rechazo o no rechazo. Los límites de esta zona se determinan a través de la significancia de la prueba. Ahí está alfa, ¿no? Entonces, significancia, nivel de significancia o significancia de la prueba. ¿Qué tan significativa es la prueba? ¿Sí? Sí, omega es la variable aleatoria que describe el parámetro sobre el que se realizan las pruebas estadísticas. Según la hipótesis nula, se puede tener dos tipos de pruebas que se detallan a continuación. Entonces, puedo tener prueba de una cola, ¿sí? Cola superior, ¿sí? Aquí está, cola superior. Aquí está una distribución que no necesariamente es completamente simétrica, ¿no? ¿Sí? Entonces, mire, aquí está, este es el valor de tabla, ¿sí? Este es el valor de tabla. Este W sub C es el, ¿cómo le puso acá arriba? Valor crítico. Este es el valor crítico, que lo busco en la tabla. En la tabla T de Student, en la normal estándar, en la G cuadrado, en la Fisher, ¿sí? Entonces, ese es. Luego yo calculo el estadístico. Calculo el Z, calculo el T, el G cuadrado con los datos. Y luego veo,
¿Dónde está el estadístico calculado? Cae acá, está en la zona de no rechazar. Si el estadístico está acá, cae en la zona de rechazar. Entonces, si está aquí, digo, la conclusión sería rechazo H0, ¿sí? A favor de H1. Si el estadístico calculado cae en esta región, entonces digo, no rechazo H0, ¿sí? No existe suficiente evidencia estadística para rechazar H0. No rechazo, si es que cae aquí. Cuando la prueba es de una cola, ¿sí? Por ejemplo, de una cola significa que la media es mayor igual que 6, digamos, ¿no? Esta es la nula. Eso dice la nula. La alterna dice... tendría que ser menor, perdón. Ay, ya me equivoqué aquí. Tendría que ser menor. Debería decir, es menor o igual que 6. Y la alterna tendría que decir que la media es mayor que 6. Así. Entonces, como dice mayor, es cola superior o cola lateral derecha. Prueba de una cola, prueba lateral derecha. ¿Sí? Donde dice el WC es el valor tal que W sea mayor o igual que WC es igual a alfa. O sea, es el valor que vamos a leer en la tabla con un nivel de significancia establecido. ¿Sí? Yo establezco que alfa sea 5%, 2%, 10%, ¿sí? Pero nos interesa que este nivel de significancia sea pequeño, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? También puedo decir que la prueba sea de una cola, pero cola inferior. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? La nula diría que la media es mayor o igual que 6 y la alterna, en ese caso, diría que la media es menor que 6. Como dice menor, significa que estamos en esta zona. Ahora es cola inferior. Entonces, aquí busco el estadístico el valor crítico de tabla y ese valor crítico de tabla me divide a la distribución en dos regiones, zona de rechazar y zona de no rechazar. El estadístico calculado con los datos cae aquí, entonces rechazo H0. Si el estadístico calculado cae acá, no rechazo H0. Esa es la que me va a permitir tomar la conclusión, hacer la conclusión final de la prueba, ¿no? Rechazo, no rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Ya con los ejemplos se va a aclarar. Pero también existe la prueba de dos colas, ¿sí? Ahí, como ven, entonces hay dos regiones de rechazar. Región de rechazar en la cola lateral inferior, región de rechazar en la cola lateral superior, o derecha, izquierda y derecha. Y en el medio está la zona de no rechazar. Entonces, en este caso sería cuando la hipótesis nula dice la media es igual a 6. Entonces, la alterna dice la media no es igual a 6. Cuando dice que no es igual a 6, ¿qué está diciendo? Que la media o es menor que 6 o la media es mayor que 6, ¿no es cierto? Si no es igual, o es menor o es mayor, una de las dos. Entonces, como hay dos posibilidades, entonces, dos colas, ¿sí? Dos colas. Calculo yo el estadístico de prueba y si ese estadístico cae aquí, rechazo H0. Si cae acá, rechazo H0. Si cae en algún lugar de este intervalo, no rechazo. Y ahí concluyo, ¿sí? ¿Y eso de qué va a depender? De este valor crítico que tengo que ver en la tabla que corresponda. Si es para la media, en la tabla Z, si es que conozco la varianza. Si para la media, si no conozco la varianza de la población, en la tabla T de student. Si es que es para la varianza, en la tabla G cuadrado. Si es para la razón de varianzas, en la F de Fisher. ¿Sí? De ahí tengo que leer los valores de los valores críticos de tabla, ¿no? La decisión de la prueba se toma según el siguiente criterio. Si el estadístico de prueba, el que calculo con los datos, pertenece a la zona de rechazo, a la que está aquí en este color medio rosado, medio tomatito, entonces rechazo H0. Si el estadístico de prueba pertenece a la zona media lila que está aquí,
no se rechaza H0. Y ya tengo la conclusión. ¿Sí? Así es. No hay más que hacer. Ese es un procedimiento. Cuando a la distribución que tengo le divido en dos regiones, si es que son pruebas de una sola cola, o en tres, si es que es de dos colas. ¿Sí? Y ya. Con el estadístico de prueba y el valor crítico de tabla. Con eso se construyen las regiones o las zonas de rechazar y no rechazar y puedo establecer la conclusión. Pero también existe otra alternativa. A ver, le voy a pedir. Diana Bravo, ¿está Diana? ¿No? Diana. Andrea. Andrea. Sí, profe. Andrea, por favor, hazme acuerdo 10 y 25 para que detenerme hasta ahí porque tienen la prueba hoy día, ¿no? Ok. Me vaya a pasar del tiempo. Gracias. Disculpe, ¿me escucha? ¿Sí? Me llamo Soyana. Ah, sí. O sea, Sí, no se me quería que me hagas presentar. acuerdo de las 10 y 25 para detenerme en ese momento para ya alistarnos para la prueba, nada más. Gracias. Ya, entonces, una forma de llegar a la conclusión es creando estas zonas de rechazo y no rechazo, ¿sí? Con los valores del estadístico y con los valores de tabla, los valores críticos de tabla. Otra forma es a través del valor P de una prueba. Valor P es otra forma de llegar a una conclusión final. Cuando ustedes utilicen, por ejemplo, el Minitab, el SPSS, inclusive el R, por ejemplo, ¿no es cierto?, para hacer los análisis de prueba de hipótesis como los que estamos comenzando a ver. En esas, generalmente, inclusive en el Excel, sí, cuando se hace pruebas de hipótesis, ya no le dan como zona de rechazo y zona de no rechazo, sino más bien le dan con esta prueba de valor P. Sí, valor P de una prueba. Entonces, ¿qué dice? El valor P de una prueba, ¿sí? Es la probabilidad de obtener un valor igual o más extremo que el observado en la muestra para el parámetro en análisis, dado que H0 es verdadero. Es decir, el valor P se calcula según el estadístico que corresponda, ¿no? Es positivo o negativo. Así, entonces, el valor P va a ser igual a la probabilidad de que W sea mayor que el estadístico de prueba, el estadístico calculado, ¿no? O que sea menor, respectivamente, una de las dos. La decisión de la prueba se toma en base a lo siguiente. Si la prueba es de una cola, ¿sí? Si la prueba es de una cola, izquierda o derecha, si P es menor que el nivel de significancia, si este valor P es menor que el nivel de significancia, entonces rechazamos H0. Si el valor P es mayor o igual que el nivel de significancia, no rechazo H0 cuando la prueba es de una cola. Si la prueba es de dos colas, izquierda y derecha, entonces, si P es menor que alfa medios, rechazo H0. ¿Por qué? Porque ahora el alfa se reparte en la cola izquierda y en la cola derecha. Entonces, alfa medios a la izquierda y alfa medios a la derecha, ¿no? Si P es mayor o igual que alfa medios, no rechazo H0. Entonces, estas son las condiciones, o sea, las decisiones que puedo tomar en función del valor P. Ya vamos a ver con el ejemplo cómo se saca el valor P, que aquí tal vez como que no se entiende nada, ¿no? Y realmente es difícil entenderlo así en la teoría. Con los ejemplos se va a aclarar. Lo que vamos a hacer es, dado que tengo ya un valor estadístico de prueba calculado, voy a ver si es que el estadístico toma ese valor, qué pasa con la probabilidad esa, ¿no? Esa probabilidad de que sea mayor que el estadístico o menor. Esa es la que vamos a determinar a qué decisión me va a llevar. ¿Ya? Ahora, ¿alguna pregunta en esta parte? De las regiones del estadístico prueba y valores críticos. Del valor P le voy a dejar pendiente, no se confundan todavía, no se desesperen con eso, ya van a entender cuando hagamos ejemplos. Sí, profe, yo tenía una pregunta. Dime. Con respecto a estas gráficas de la zona de rechazo o zona de no rechazo,
¿Dependen en algo del estadístico? O sea, si es que es normal, TED Student o de eso, o de qué dependería el tipo de gráfica, o son siempre de este tipo. La gráfica es una gráfica cualquiera. O sea, esta gráfica puede ser así o como las que yo hago en la pizarra, ¿no es cierto? Y a esa le divido en dos zonas si es que es prueba de una cola derecha o sea, estas gráficas no son exactas, ¿no? ¿Pero de qué dependería? O sea, Nada, o del sea, valor es un crítico. gráfico. Es un gráfico. Ahora, claro, si yo voy a hacer de la media y la varianza se conoce, entonces el estadístico de prueba va a ser un set. ¿Y qué tengo que ir a buscar? Para encontrar los valores críticos de tabla, estos valores críticos de aquí, tengo que irme a la tabla de distribución normal estándar. Si el estadístico es T porque no conozco la varianza, entonces tengo que irme a la tabla T de Student para ver estos valores de aquí. ¿Sí? Pero la gráfica es la misma, ¿no? O sea, no hay que fijarse mucho en la forma de la gráfica como tal. Puede ser simétrica, si quieren 100% simétrica o sesgada así. No hay problema. Los valores de los valores críticos tengo que irme a buscar en cualquiera de las tablas según sea el caso. Sí. Listo, profe. Gracias. Ya. ¿Algo más? Ya. Ahora, como estamos haciendo pruebas de hipótesis, ¿no es cierto?, con un nivel de significancia, ¿no? Del 5%, del 2%, del 10%, significa que se van a cometer errores, ¿sí? Igual que en los intervalos de confianza. Decíamos, la media está dentro de este intervalo con un 95% de probabilidad. Es decir, existe un 5% de probabilidad de que no esté en ese intervalo, ¿sí? Entonces, siempre hay error en esa estimación. Entonces, aquí también, en las pruebas de hipótesis, también se van a presentar errores. Entonces, dice, definición del error tipo 1. El error tipo 1 es el nivel de significancia, alfa. El error tipo 1, representado por alfa, que ya dijimos que era el nivel de significancia, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera. ¿Sí? O sea, puedo yo hacer el proceso de cálculo, o sea, saqué la muestra de la población, medí lo que tenía que medir, luego con esas medidas saqué la media, saqué la desviación, todo lo que necesite, hice el proceso de la prueba de hipótesis y al final digo que llego a la conclusión de rechazar la hipótesis nula. Pero resulta que en realidad la hipótesis nula ha sido verdadera. Entonces estoy cometiendo error tipo 1. Este error tipo 1 también se denomina nivel de significancia de la prueba. Nivel de significancia. Entonces, en general, el nivel de significancia significa rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula en realidad ha sido verdadera. ¿Sí? Ese es un error. Entonces, ¿qué queremos que alfa sea? ¿Pequeño o grande en ese caso? David Averos. ¿Deberá ser pequeño o grande el nivel de significancia? David. No está. Es uno de los chicos que solo se conecta y se va, ¿no? De todos los cursos, este es el curso que más trampa hace en eso. Mire, como dicen que el nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera, entonces, ¿qué queremos? Que sea bien pequeña, ¿no? El nivel de significancia lo más pequeño posible para no cometer este tipo de error. Eso es lo que queremos. Que el nivel de significancia, mientras más pequeño sea, mejor, ¿sí? Mientras más pequeño sea, mejor. Porque además, como dijimos, el nivel de significancia está relacionado con el nivel de confianza. Sí, este es nivel de confianza. ¿Y qué queremos en cuanto al nivel de confianza? Que sea lo más grande posible, lo más cercano a 100% o a 1 en fracción. ¿Sí? Entonces, si este tiene que ser bastante cercano a 1, el nivel de significancia tiene que ser bastante cercano a 0.
porque entonces ahí tendríamos que la probabilidad de que rechacemos el de significancia, porque ahí estaríamos haciendo que esa probabilidad sea bien pequeñita, o sea que casi nunca ocurre, casi nunca vamos a cometer error tipo 1, casi nunca, mientras más bajo sea el nivel de significancia. Ahora, igual que antes se dijo, el nivel de confianza se asume que será 95% si es que el problema no me especifica. O sea, si no me dice, halle un intervalo de confianza para la media con el 98% de confianza. Si no me dice, entonces yo debo asumir 95%, ¿sí? Igual, si el problema me dice, plantea una prueba de hipótesis para la media y no me dice con qué nivel de significancia, no me especifica cuál es el nivel de significancia, yo debo asumir que el nivel de significancia es del 5%, o sea, 0,05, ¿sí? Si no me dice, ¿ya? Ahora, también puedo cometer error tipo 2. Al error tipo 2 le llamo beta. El error tipo 2 representado por beta es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula, o sea, no la rechazo y esta ha sido falsa. Sin embargo, no la rechazo. Ese es error tipo 2. Es decir, el verdadero valor del parámetro en la prueba es diferente al que se plantea, ¿sí? Ese es el error tipo 2. Entonces, en el primero, rechazo nula cuando es verdadera y en el segundo, no la rechazo cuando es falsa. ¿Cuál de los dos sería más grave de cometer? ¿El 1 o el 2? Denis Chamba. ¿Cuál de los dos tipos de errores sería más grave de cometer? O sea, de ley, los dos son errores y hay que evitar, pero entre los dos, ¿cuál sería el más grave de cometer? Denis. Yo creo que sería el error tipo 1, porque estamos rechazando algo que es verdad. Ajá, sí, ¿no? El error tipo 1 es el más grave si es que me equivoco en tomar esa decisión, esa conclusión de rechazar la hipótesis nula y resulta que esta ha sido verdadera, eso es mucho más grave que no rechazar la nula cuando esta ha sido falsa, ¿sí? Entonces aquí en esta tablita están las alternativas, miren. ¿Qué tengo? Tengo dos opciones, que la hipótesis nula es verdadera, ¿sí? Y que la hipótesis nula es falsa. Dos posibilidades. ¿Qué acciones puedo yo luego de hacer la prueba de hipótesis? Que se rechace H0 o que no se rechace H0. Esas conclusiones voy a llegar haciendo la prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, si es que rechazo H0 y H0 ha sido verdadera, tengo error tipo 1. Estoy cometiendo error tipo 1. Si es que H0 ha sido falsa y yo rechazo H0, decisión correcta. Acerté. La otra opción, no rechazo H0 y H0 ha sido verdadera, decisión correcta. Siguiente, no rechazo H0 y H0 ha sido falsa, que estoy cometiendo error tipo 2. Ahí está en resumen lo que se ha dicho. ¿Ya? Así sería. ¿Qué más dice aquí? Ah, aquí le está poniendo simplemente como cuando H0 es verdadera y yo rechazo H0, tengo la probabilidad de error tipo 1 es igual a alfa. Probabilidad de decisión correcta con confianza 1 menos alfa. La probabilidad de decisión correcta con 1 menos beta. Y acá la probabilidad de cometer el error tipo 2 es beta. ¿Ya? La simbología, ¿no? Ya. Está claro las opciones que tenemos de cometer error y de decisión correcta cuando hacemos una conclusión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Cristian, ¿qué es aquí? Pazmiño. Cristian Pazmiño, ¿está claro esa parte? Sí, Inge, sí está claro. Ya. Pasos para realizar una prueba. Y se tiene que hacer en ese orden. Y en esta parte yo específicamente les solicito muy especialmente
como esto va a ir de ley en el examen, ¿no es cierto? De ley, porque va en el proyecto y porque estamos ya revisando, entonces va en el examen, absolutamente seguro que va. Entonces, les recomiendo y les solicito, por favor, seguir paso a paso, numerando inclusive y poniendo lo que se hace. ¿Sí? Entonces, paso 1, plantear hipótesis nula y alterna. ¿Sí? Primer paso. Entonces, pongo ahí, comienzo el desarrollo del ejercicio y digo, 1, H0 es tanto, H1 es tanto, lo que sea, ¿no? La media es tanto, es mayor que tanto o es menor que tanto y la alterna lo que corresponde. Segundo paso, escoger el nivel de significancia de la prueba. Si es que el problema me dice cuál es el nivel de significancia, si dice 5%, escojo 5. Si dice 3%, escojo el 3%. Si no me dice nada, escojo el 5%. Y también el tamaño de la muestra. A ver, claro, nosotros no vamos a escoger tamaño de la muestra. En realidad no vamos a escoger, solo vamos a ver cuál es el tamaño de la muestra en el problema que nos estén dando, ¿no? Entonces, definimos cuál es el nivel de significancia y cuál es el tamaño de la muestra. Segundo paso. Tercero, determine el estadístico de prueba apropiado. Entonces, determinaré si es que la media, si es para la media, prueba de hipótesis para la media, con varianza conocida de la población, Z. Si la varianza de la población es conocida, T. Si es que no es para la media, sino para la varianza, G cuadrado. Y si es para razón de varianzas, la F de Fisher, ¿sí? Y la distribución de muestreo que corresponde en cada caso, ¿no? Ya está el tercero. Cuarto paso, valores críticos. ¿Dónde voy a leer los valores críticos? Dependiendo. Si el estadístico es Z, el valor crítico leo en la tabla normal estándar. Si el estadístico es T, entonces tengo que irme a la tabla. Para leer los valores críticos tengo que irme a la tabla T de student. Y acá uso un estadístico que sigue una distribución G cuadrado, entonces tengo que irme a la tabla G cuadrado, ¿sí? Correspondientemente. Y con estos valores críticos que busco en la tabla correspondiente, voy a delimitar mis zonas de rechazo y no rechazo en la distribución que tengo, ¿sí? Delimito de dónde a dónde es zona de rechazo y de dónde a dónde es zona de no rechazo. Dependiendo de qué, de que si es prueba lateral derecha o prueba lateral izquierda o es prueba de 2 colas, ¿sí? Siguiente paso, ya, entonces aquí es dibujar, ¿no? En realidad es dibujar las zonas. Recolectar la información y calcular el estadístico de prueba. Entonces ahí ya, como ya se tienen los datos, se calcula el estadístico y ya se tiene un valor numérico del estadístico, ¿sí? Con ese valor del estadístico voy a esta parte donde están los valores críticos y veo si el estadístico está en la zona de rechazo o en la zona de no rechazo, ¿sí? Y tomo la decisión. ¿Cuál? ¿Rechazar H0 o no rechazar H0? Pero no es solamente concluir así. O sea, la prueba de hipótesis no puede simplemente decir, rechazo H0 o no rechazo H0 y fin. No, tiene que decir, al rechazar H0, ¿qué significa? Que la media no es igual a, ¿cómo es? Que la media no es igual a 6, o es mayor que 6, o es menor que 6. O sea, tiene que irse en función a lo que el problema diga, ¿no? No se acepta, bueno, o sea, pueden aceptarse conclusiones como decir solo no se rechaza o se rechaza y nada más, pero no tendrán el puntaje completo, porque tiene que estar en función de lo que estemos analizando, en función de del parámetro que se esté analizando, del problema, del enunciado. En función de eso tiene que estar la decisión, el pronunciamiento de la conclusión, o sea, la redacción de la conclusión. Tiene que estar en función del parámetro que se esté analizando y del contexto que tenga el problema con el que estemos trabajando, ¿sí? Hay que redactar, hay que escribir bien la conclusión. ¿Ya? Entonces, así tiene que ir numerado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No quiero yo que por aquí, por este lado asome la hipótesis nula, por acá esté la alternativa, acá dice, alfa es tanto, por acá n, no me acuerdo cuánto será, no sé cuál es el estadístico, o sea, todo una mezcolanza, todo amontonado,
y que luego acá aparezca la conclusión que dice rechazo H0 y se acabó el problema. Si no está bien estructurado, no tienen el puntaje completo. Recuerden, la matemática y la estadística lo que pretende es que nuestro cerebro se organice con sus ideas. Cierto es que muchas cosas pueden estar en la mente de cada uno de ustedes, unos más ágiles, otros menos ágiles, pero yo no califico lo que está en su mente, yo califico lo que está escrito y el proceso ordenado y lógico de paso a paso, ¿sí? Si no, pues no tendrán el puntaje completo, ¿sí? No lo tendrán. Ya, con toda esa información, vamos a entrar a la primera prueba de hipótesis, si alcanzamos, que es la prueba de hipótesis de la media. ¿Sí? Entonces, dice, para la media, ¿no? Para mu. Al realizar la prueba sobre la media de una población, se tienen los siguientes tipos de pruebas, según se plantean las hipótesis. Y estas son. Entonces, puedo tener pruebas de una cola. La hipótesis nula puede decir que la media de la población es menor o igual que un valor 6, por ejemplo, ¿no? 6 miligramos, que sea igual, menor o igual que 30, que sea menor o igual que 25. El valor que sea es mu sub 0, es el que el fabricante, el dueño, el investigador dice que lo que él afirma. Ahí pongo el valor. La alterna, ¿qué va a decir? Como es lo contrario, dice que es mayor. Como es mayor, es prueba de cola derecha o superior, porque es mayor, ¿ya? La otra alternativa es que la nula diga que la media de la población es mayor o igual que 30. Entonces, la alterna tiene que decir que es menor que 30, porque es lo contrario, la contradicción de la nula. Entonces, como es menor, se va hacia la izquierda, prueba de cola inferior o cola izquierda. ¿Ya? Entonces, la región de la distribución se divide en dos partes. Región de rechazo, región de no rechazo. Dependiendo al lado izquierdo o al lado derecho, dependiendo del tipo de prueba que yo plantee. La otra posibilidad es que sea prueba de dos colas. ¿Cuándo? Cuando digo que la hipótesis nula dice que mu es igual a 30, mientras que la alterna dice no es igual. Como no es igual, ¿qué significa? Que la media es menor que mu sub 0 o la media es mayor que mu sub 0. Por eso son dos colas. De ese valor hacia menos infinito y de ese valor hacia más infinito. ¿Sí? Dos colas. Esas son las tres alternativas que tengo para la prueba de hipótesis de la media. Para realizar una prueba sobre la media de una población se pueden presentar dos situaciones. Ya hemos hecho en la distribución de muestreo, ya vimos, ¿no? Que la varianza de la población sea conocida, ¿sí? O que la varianza de la población sea desconocida. Cuando la varianza es conocida, en este caso se le hace la prueba usando la distribución normal estándar. O sea que el estadístico de prueba va a ser el Z. Este Z, STAT, es el estadístico de prueba, ¿no? El estadístico de prueba. Va a ser igual al Z, entonces como es Z, tengo que irme a la distribución normal, a la tabla de distribución normal estándar. ¿Para qué? Para encontrar los valores críticos, ¿sí? ¿Y cómo se calcula este? La X media menos mu sub 0 sobre la desviación de la población y sobre la raíz de n. Entonces, como sí conozco la varianza, conozco la desviación, puedo calcular el Z. Uso tabla de distribución normal estándar. ¿Ya? X raya es la media de la muestra. Sigma es la desviación estándar de la población. N es el tamaño de la muestra y mu sub 0 es la media poblacional hipotética, lo que se supone que es, ¿sí? El promedio de nicotina en los cigarrillos es 6 miligramos, entonces sería menos. Mu sub 0 valdría 6. El promedio es igual a 30, entonces mu sub 0 sería 30, ¿ya? Eso si es que la varianza de la población es conocida. Se calcula el estadístico de prueba es del Z. ¿Qué pasa si la varianza es desconocida? Recuerda, el Z si la varianza es conocida. Igualito que en la distribución de muestreo de la media, igualito que en el intervalo de confianza de la media. ¿Sí?
Si es desconocida, entonces ya no hago Z, porque para hacer Z necesito la desviación. Este sigma necesito, ¿no? La desviación de la población. Como se desconoce, entonces tengo que estimarle a través de la desviación muestral. Pero entonces ya no se llama Z, se llama T, estadístico T de student. ¿Sí? Y calculo así. ¿Qué cambió? Que en vez de sigma, ahora es S. Desviación muestral. ¿De dónde saco eso? A partir de los datos que me da de la muestra, ¿sí? Como es T, no me puedo ir a la tabla de distribución normal estándar. Tengo que irme a la tabla T de student con n-1 grados de libertad. Entonces tengo que recordar que la T de student necesita grados de libertad. ¿Y a qué es igual los grados de libertad? Al tamaño de la muestra menos 1. Con esos grados de libertad voy y busco el valor crítico de tabla. ¿Sí? Ese es el caso. Ya, entonces tenemos dos casos, varianza desconocida, conocida y varianza desconocida. Dos posibilidades para la media. Veamos el ejemplo. Entonces, nos vamos acá a la pizarra, que hasta ahí creo que vamos a avanzar porque ya no alcanzamos más. No hemos de alcanzar los dos casos. Ya, entonces dice, una empresa compra tornillos de un distribuidor. El mismo garantiza que el diámetro es 8 milímetros, el distribuidor, y una varianza de 0,1 milímetros cuadrados. En la empresa que compra, ¿no? Dice, toma una muestra de 25 tornillos al azar. De todos los que compra, coge 25 y se toma su diámetro, se mide el diámetro, ¿no? La media del diámetro de la muestra es de 7,8 milímetros, ¿sí? 7,8. El distribuidor dice que tenía 8, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo que hay una diferencia. La empresa inicia una demanda contra el distribuidor. Dice, no, o sea, es que yo necesitaba que sean de 8 milímetros, no de 7,8, porque resulta que cuando la empresa esta comienza a utilizar los tornillos, tiene problemas, ¿no? Seguramente quedan muy flojos y ya no tiene manera de ocupar, le causa inconvenientes. Entonces la empresa quiere hacer una demanda, ¿sí? Pero para hacer la demanda, antes de lanzarme a hacer la demanda, yo tengo que comprobar estadísticamente si es que demandar es lo adecuado o no. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Una prueba de hipótesis. ¿Para qué? Para la media. Para la media de, en este caso, que sería el diámetro de los tornillos. Entonces, la variable aquí es X presenta el diámetro de los tornillos, ¿no? Diámetro de los tornillos. Y esto está en milímetros. Ay, milímetros, ¿sí? Está en milímetros. ¿Qué más vemos? Vemos que dice que tiene, la empresa dice que el diámetro es 8. Entonces, mu es igual a 8, dice. Y la varianza conocida es igual a 0,1. Esto está en milímetros y esto está en milímetros cuadrados, obviamente, porque es varianza, ¿no? ¿Ya? Luego, esto es lo que hace el distribuidor. Esto es para el distribuidor. Es lo que él dice en función de alguna información. Distribuidor. Esto es en función de su información o lo que sea, ¿no? Ellos dicen eso. Y por acá, en cambio, está la empresa que compra o el consumidor, digamos, en general, el consumidor. El consumidor, que en este caso es la empresa. Entonces, para el consumidor, ellos dicen, prueban, ¿no? Comienzan a usar los tornillos y resulta que comienzan a tener problemas. Entonces, ellos sospechan que no está el diámetro que dice la empresa. Entonces, toman una muestra de tamaño 25, sacan una media de esa muestra, la media del diámetro para la media muestral, ¿no? Y dice que la media muestral es 7,8. Parecería que no está muy lejos, ¿no? De 8 que dice. Pero depende, ¿no?
para el uso que se vaya a tener el tornillo. Eso es lo que se dispone. Entonces, en función de esa información que se tiene del distribuidor y del consumidor, que es la empresa en este caso, dice, la empresa inicia una demanda contra el distribuidor. O sea, está queriendo decir que está mintiendo. El distribuidor está mintiendo, está engañando. La media no es 8, es lo que está diciendo el consumidor. Dice, la pregunta, ¿lo que hace la empresa está fundamentado? ¿Tiene fundamento estadístico? Eso me lleva a decir o a pensar cuando veo este tipo de preguntas o enunciados es prueba de hipótesis. Y claro, ¿para qué voy a decir? ¿Para la media, para la varianza o para la proporción? ¿De qué está hablando aquí? De la media, ¿no? El diámetro, la media del diámetro. Entonces es para la media. ¿Y qué se asume? Que la varianza es conocida. Ah, ya. Entonces para eso, el estadístico, como recordará, cuando la varianza es conocida, es este. Si es conocida, rápidamente debo acordarme que estamos en este caso. ¿Ya? Eso es lo que tiene que venir a mi mente rapidito. Varianza conocida, este es el caso. ¿Ya? Entonces vamos a plantear en orden la prueba de hipótesis. Primero. Uno. Plantear H0 y H1. ¿Ya? Ese es el primer paso. Entonces, ¿qué dice el distribuidor? El que vende. H0, ay. H0 dice, el distribuidor dice que la media del diámetro de los tornillos es igual a 8. Eso dice. Por tanto, la alterna que, como es lo contrario, H1 tendría que decir que la media no es igual a 8. El consumidor, la empresa que compró, dice no es 8. Y yo tomé una muestra y salió que 7, 8. Entonces, no es 8, ¿ya? Pero en definitiva, como dice que no es 8, él está diciendo que o es menor que 8 o la media es mayor que 8. Así se entiende. Entonces, ¿esto a qué me lleva? A que es una prueba de 2 colas. Prueba de hipótesis de 2 colas. A eso me lleva. ¿Sí? Entonces, ya está el punto 1. Punto 2. 2. Escoger el nivel de significancia. Nivel de significancia. Ven ahí que no hay ningún valor, significancia y tamaño y n, ¿no? Así le vamos a poner. En el enunciado del problema, primero, no, en ninguna parte dice haga una prueba de hipótesis, ¿no? No dice. Sino que nosotros deducimos que eso es lo que se tiene que hacer para saber si está fundamentada o no la decisión de la empresa, ¿sí? Entonces, nivel de significancia, como no nos dice nada, vamos a asumir que es del 5% porque es el más comúnmente utilizado. Entonces, alfa es igual a 0,05 y n, el tamaño de la muestra que tomaron los de la empresa, 25 tornillos. ¿Ya? Tercer paso. Dice, determine el estadístico de prueba apropiado. Entonces, estadístico de prueba. Ay, esto era tercero. 3. ¿Ya? Estadístico de prueba. Pongo acá. Ya vimos, ya nos acordamos. Siempre que se conozca la varianza de la población, este es el estadístico. ¿Ya? Ahí está. Ese es el estadístico de prueba. Nada más eso. Si dijera la varianza es desconocida, el T de estudio. ¿Sí? No hay otro para la media. Cuarto. Valores críticos. 4. Valores críticos y zona
de rechazo o rechazo. ¿Ya? Ahí está. Entonces, me voy a capturar uno, como ya sabemos que es prueba de 2 colas, yo voy a traerme este gráfico de la prueba de 2 colas, ¿no? Me voy a traer para ahí hacer, para no hacer a mano, que a veces es lo que me sale feo. ¿Ya? Ahí está. Esto sé que tiene que ser. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a sacar esto? Como son 2 colas, en esta cola de aquí va a estar alfa sobre 2. Y lo mismo en la cola lateral izquierda, alfa sobre 2. Como alfa, ya dijimos arriba, en el numeral 2, alfa es igual a 0,05, entonces alfa medios es igual a 0,025. Entonces, esta cola tiene el 0,025 y la cola izquierda también tiene bajo la curva 0,025. ¿Cuánto estaría aquí en la diferencia? Diego Montaluisa, ¿cuánto estaría aquí entre los valores críticos? ¿Cuánto estaría aquí? Diego. Ahí alzó la mano alguien. Milagro. Aiden, dime. Aiden. Inge, ¿se me escucha? Hola. Sí, sí, sí. Sería el 95% porque 0.025 y 0.025 haría el 5%. Muy bien, gracias. Entonces aquí en la zona de no rechazo estaría 0,95. ¿Ya? La suma de esto, cola izquierda, más el centro, más la cola derecha, me da 1, correcto. Entonces, ¿qué tengo que buscar en la tabla T de student? Ay, en la tabla, no es tabla, ya me pasé ahora. ¿Qué tengo que buscar en la tabla? La Z. El valor de Z de alfa medios. O sea, de 0,025. Eso es lo que tengo que buscar en la tabla. ¿Sí? Entonces tendría que decir, si f de z es igual a 0,025, entonces z es igual, este sería el z de alfa medios, ¿no? O el z de 0,025. ¿Cuánto valdría? Entonces voy a la tabla de la distribución normal estándar. Está aquí. Y digo, ¿ya? Me voy acá. 0,025, como es un área bien pequeña, tiene que estar acá, ¿no? Entonces, mire, menos 1,9. Entonces sería 0,025, 0,27, 0,26, 0,256, 0,25. Aquí está, mire. Ahí está, 0,025. ¿Cuál es el valor de Z? Menos 1,96. Menos 1,96. ¿Sí? Si el área bajo la curva es 0,025 en la cola lateral izquierda, el Z vale menos 1,96. Ahí está. Entonces, el Z vale menos 1,96. Entonces, este valor de aquí es menos 1,96. Como la distribución normal estándar, aunque esta gráfica está sesgada a un lado, ¿no? Porque es una gráfica cualquiera que representa cualquiera de las distribuciones. Entonces, sabemos que
Este es 1,96 positivo. Entonces, ¿cuál es la región de rechazar a la izquierda? Desde menos infinito hasta menos 1,96. Rechazo H0. De 1,96 hasta más infinito, rechazo H0. Si es que está entre menos 1,96 y 1,96, no rechazo H0. ¿Sí? ¿Está claro eso? La región de rechazo y de no rechazo. Ya. Siguiente paso. Ya está definida la región. 5. El estadístico de prueba. Calcular. Ya sabemos cuál es. Ahora viene el cálculo. Entonces, me voy a traer esto rapidito para alcanzar solo a explicar y no perder mucho tiempo. Vengo acá, pego. Ya. El estadístico era este. Entonces reemplazo. El de la muestra que la empresa hizo con los 25 tornillos, 7,8. El que dice el fabricante o el distribuidor, 8. Sobre la desviación, que es la raíz de 0,1, porque 0,1 era la varianza. Y sobre el tamaño de la muestra, que es 25, raíz de 25. Al operar esto, el estadístico de prueba sale menos 3,16. ¿Sí? El Z estadístico es igual a menos 3,16228. Así le escribo. Ya. Entonces, tengo que ir a ubicar este menos 3,16. ¿Dónde cae? En la cola lateral izquierda, en el centro o en la cola lateral derecha. ¿Dónde está? Elian, ¿dónde está? Elian. Elian. Oh, Elías. A ver, Elías, ¿dónde está? Menos 3,16 está en la zona esta de la izquierda, en el centro o en la zona de la derecha. En la zona izquierda. En la zona izquierda. Porque aquí es menos 1,96. Para acá se hace más negativo. Entonces, por acá estará menos 3,16. Acá. ¿En dónde está? En la región de rechazo. Entonces, ¿qué digo? Conclusión. 5. 6, perdón. Decisión y conclusión. Decisión y conclusión. Como el Z, el estadístico de prueba, cayó en la región de rechazar, ¿no es cierto? Cayó aquí en esta zona, entonces rechazo H0. Me voy a traer de acá para no... Ya nos falta poquísimo tiempo. Pero quiero por lo menos acabar este. Si no se queda ahí inconcluso. ¿Ya? Ya que el estadístico de prueba está en la zona de rechazo, la decisión que se toma es rechazar H0, debido a que existe suficiente evidencia de que el diámetro de los tornillos no es 8 milímetros, como la distribuidora garantiza. Como tal, la decisión de demandar a la distribuidora está fundamentada. ¿Sí? Esa sería la decisión y conclusión. Y eso es lo que se espera, que no se diga simplemente, o sea, que en la conclusión no se diga simplemente rechazar, H0 y ya, sino que se escriba, se redacta en función del problema que se analiza. ¿Ya? Ahí está. Entonces, como salió que el distribuidor no tiene razón, o sea, no está bien lo que él plantea, se rechaza lo que él dice,
Entonces, lo que la empresa que compró o el consumidor está diciendo, tiene razón, tiene fundamento, puede hacer la demanda. Y tiene mucha posibilidad de ganar. Bueno, en Ecuador tal vez no, pero en otros países sí. Que si le compra al juez o lo que sea, capaz que no pierde el distribuidor, ¿no? Pero en otros países donde la justicia en realidad hace su labor, pues sí. La empresa tiene mucha posibilidad de ganar esa demanda. Así se entendería, ¿ya? Les dejo entonces esto, ya les comparto la pizarra para que revisen con detenimiento los pasos, ¿sí? En realidad no es difícil, no es complicado siempre y cuando tenga claro los pasos a seguir y qué significa cada cosa. ¿Qué es el estadístico de prueba? Debo saber. ¿Qué es el parámetro que estoy queriendo, sobre el cual quiero hacer la prueba de hipótesis? ¿Cómo saco la zona de rechazo y los valores críticos? Necesito entender cómo leer en la tabla. ¿Cómo calcular el estadístico de prueba? Como la varianza es conocida, ese es el Z. En el otro ejemplo, la varianza es desconocida, me toca usar la desviación muestral. Irme a la tabla de distribución normal para ver estos valores críticos, ¿no? Y calcular y ver dónde cae. Y redactar la conclusión. Ese es el paso final. Listo. ¿Preguntas? Todavía hay tiempo de hacer alguna pregunta mientras nos preparamos. Vamos al aula la semana 14. Prendemos la cámara y mientras tanto pueden preguntar alguna cosita que se necesite. ¿No? Inge, solo una cosa. Dime. Por ejemplo, en el proyecto, no, las dos últimas preguntas que son con respecto a pruebas de hipótesis, solo nos dice plantear pruebas de hipótesis para la media varianza y para Proporción. la proporción, pero no nos dice ninguna prueba en específico. Nosotros planteamos la prueba. Claro, o sea, entonces, por ejemplo, digamos que ustedes hacen para las ventas totales, entonces ustedes no tienen toda la población, ustedes tienen una muestra de 48 días de funcionamiento de la cafetería. Entonces, con esa muestra sacan un promedio. Y digamos que las ventas, bueno, me invento, son $1,200, ¿ya? En promedio de la muestra. Entonces yo digo, puede ser que venda más, ¿no? Entonces yo me planteo una prueba de hipótesis, digo, la media de ventas, hipótesis nula, la media es igual a 1,500. Entonces yo me planteo ese valor, que tiene que ser cercano al de la muestra, por arriba o por abajo, me planteo ese valor y luego planteo si hacer una prueba lateral derecha, lateral izquierda o de 2 colas. Así tendría que ser, más o menos. Entonces, es de esperar que si Adrián se propone decir que la prueba de hipótesis diga que la media de las ventas es igual a 1,500, pues Elías no va a decir también, va a presentar una prueba de hipótesis para la media igual a 1,500. Elías deberá plantearse otro valor, no exactamente el mismo. ¿Sí? Que la varianza, saco la varianza de la muestra y me sale, qué sé yo, que la varianza es 125. Entonces, para las ventas, ¿no? Entonces yo digo, la varianza me sale de la muestra 125. En la población será más o menos. Bueno, me voy a plantear que sea más. Entonces planteo una prueba de hipótesis donde dice la varianza es mayor que 125. Entonces, la alterna dirá que es menor que 125. Entonces tengo que hacer una prueba de hipótesis de cola izquierda, lateral izquierda. ¿Sí? Algo así. Deben ustedes fijarse los valores. Ahí es donde yo voy a ver si se copian o no.
Si encuentro dos pruebas de hipótesis fijadas del mismo valor, las dos se anulan, ¿no? Ese numeral se anula. Profe, ya son las 10:30. Ya, comiencen nomás, ya está listo. No estaba restringido. 9:30 en punto, 10:30 en punto se activa. Ya les permite entrar, ¿no? Hola Mari, ¿cómo está? Sí, más lejito.
Chicos, voy a dejar de grabar la reunión. Les queda solo un minuto.